Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Precisamente hoy tenemos que referirnos a una conversación que tuvimos esta mañana con la Cámara Venezolano-Americana sobre las situaciones de riesgo en el mundo de hoy, donde es fundamental considerar alternativas frente a acontecimientos que no están predeterminados. Fue lo que pasó en las Torres Gemelas de Nueva York. Nadie había previsto que un grupo de jóvenes influidos por el Islam pudieran derrumbar las Torres Gemelas, el centro comercial, o atentar al Pentágono. Es lo que llama el cisne negro el escritor árabe Nicolás Taleb. Y así está llena la vida de cisnes negros, aunque otros se prevén, y es lo que llaman rinocerontes grises, cuando uno cree que puede pasar y no hace nada porque pase. Es el caso de la pandemia que fue prevista desde hace mucho tiempo y no hicimos nada para evitarla. O situaciones como la guerra de Rusia, que sabíamos después del 2014 que Rusia había anexado a una parte de Ucrania. Precisamente ya estaba previsto, había estado hecho algo parecido en Georgia y naturalmente más allá de Crimea, que quisiera generar derechos sobre territorios que fueron tiempos antiguos rusos, pero que ahora pertenecen a un Estado independiente y soberano como es Ucrania. Y decíamos que precisamente el tercer mundo todavía está fortaleciéndose poco a poco la democracia. En América Latina, afortunadamente, tenemos democracias. Ya no hay el golpe de Estado de izquierda o de derecha como tradicionalmente había, sino que hay transiciones democráticas, como estamos viendo, de centro hacia la izquierda o de la derecha hacia el centro, y eso ayuda al Estado social y de derecho. Sin embargo, en África hay un sufrimiento terrible porque todavía vienen de la época colonial con gobiernos autoritarios, de izquierda o de derecha, militares en el poder, como ha ocurrido recientemente en Níger y también en Gabón. Por eso Gabón está ahorita sumido en la incertidumbre sin indicio de cuánto va a durar la transición que ha encabezado el general Brice Oligui tras el golpe militar que puso fin a una dinastía de la familia por 55 años, que es la familia Bongo. El último Bongo, que era nieto del primero que gobernó el país, ya estaban corrompidos en la democracia, a pesar de la ayuda que Francia tiene, porque además allí Francia le interesa, hay petróleo, y cuando hay materias primas las potencias siempre quieren intervenir. Lo cierto es que ojalá que vaya hacia la democracia, elecciones con un parlamento independiente, un tribunal de justicia, en la separación de los poderes que es fundamental para la vida y el Estado en sociedad. Veamos la nota desde África. Ali Bongo fue depuesto por miembros del ejército poco después de que las autoridades electorales anunciaran su reelección para un tercer mandato tras 14 años en el poder. Su padre, Omar Bongo, gobernó por más de 41 años este país rico en petróleo de África Central. En medio de escenas de júbilo, los militares nombraron como líder de la transición al general Brice Oligui Nguema, jefe de la Guardia Republicana, una unidad de élite del ejército. No precisaron cuánto durará dicha transición. Los militares restablecieron el acceso a Internet y las transmisiones de 3 grandes medios que habían sido suspendidos la noche del sábado por el gobierno de Bongo. Sin embargo, mantuvieron un toque de queda nocturno, así como el cierre de las fronteras, según ellos, para mantener la calma y la serenidad. Pero los gaboneses y la comunidad internacional aguardan detalles de cuánto tiempo durará el mando militar y cómo se dará el retorno a un gobierno civil. Naturalmente que ahí vemos la imagen de Bongo, era el último de los presidentes, con un palacio extraordinario allí en plena Rue d'Armée, en París, exhibiendo la riqueza de un pueblo que tiene muchísimas necesidades, y esos gobiernos pues tienen que cambiar. Los militares cuando dan un golpe no es por el golpe que se juzgan, sino por las causas y sobre todo por los efectos. Deben convocar elecciones como han hecho en otros países del África y vengan hacia la democracia como tenemos en América Latina y particularmente en Europa. Aunque en Europa tenemos el caso de Rusia muy complicado, muy conflictivo, después de la invasión precisamente de Rusia a Ucrania, hay una crítica de Europa frente a Rusia. Incluso vimos hoy como un hombre ruso compareció ante un tribunal por haber criticado la invasión de Rusia a Ucrania en una entrevista con un medio extranjero de comunicación, y esto naturalmente cercena la libre de expresión de los criterios políticos y afirma más el personalismo y el autoritarismo, en este caso del presidente Putin. Yuri Kojovets, un ruso de 37 años, criticó la ofensiva en Ucrania en unas declaraciones a la prensa en la calle y ahora se expone a 10 años de cárcel.
El miércoles fue llevado ante la corte por la entrevista que dio en julio de 2022 a Radio Free Europe, Radio Liberty, afuera de una estación de metro del centro de Moscú. El destino me puso en contacto con reporteros de la prensa libre y les dije todo lo que yo pensaba. Las autoridades iniciaron un juicio penal contra Kohovets en julio, acusado de difundir información falsa sobre el ejército y de estar motivado por odio político. Las críticas públicas a la ofensiva del Kremlin en Ucrania han sido prohibidas y varios rusos prominentes y comunes han recibido largas penas de prisión por denunciar abiertamente al ejército ruso en redes sociales y otros lugares. Pero este es el primer caso conocido en el que la justicia actúa contra alguien por responder a preguntas de la prensa. Todo el mundo se mantiene callado, todo el mundo tiene miedo. Y algunas personas dicen, algunas veces es mejor estar callado. Rusia ha emprendido una represión sin precedentes contra las voces críticas, presentando su ofensiva en Ucrania de una manera exclusivamente positiva. Casi todas las figuras de la oposición rusa están en el exilio o en prisión. Según activistas que siguen las protestas, unas 20.000 personas en toda Rusia han sido detenidas desde febrero de 2022. Solo durante esta semana, los tribunales rusos están examinando 59 casos políticos. Hemos seguido de cerca el proceso electoral en México. El presidente López Obrador quería reformular la Constitución para presentarse una vez más a la elección. Sin embargo, México es dramáticamente fuerte, que no quiere reelección. Antes ni siquiera los diputados podían reelegirse y ahora los presidentes menos. Un solo mandato y nada más. Intentó hacerlo y no pudo, pero escogió a una mujer que es la gobernadora de la ciudad capital, pero la oposición se está uniendo para tratar de cambiar los destinos de México, aunque en el partido oficial tienen a Ebrard, un canciller extraordinario, un hombre de diálogo, pero pareciera que en las internas le va a ganar precisamente esta mujer gobernadora de México. Sin embargo, la senadora derechista Xochitl Gálvez va a ser ya anunciada la candidata de la oposición de la coalición opositora en la elección presidencial de México en el 2024, en la que se espera también que se mida con otra mujer, la exalcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, quien encabeza las preferencias electorales para un próximo gobierno, pero se nota que las mujeres tienen interés en la política. En Dinamarca y en Finlandia, sobre todo en Finlandia, hay 14 mujeres en un gabinete donde solamente hay 10 hombres. Y en el mundo, Margaret Thatcher, lo que fue también Benazir Bhutto y la misma Golda Meir son ejemplos de mujeres gobernando con mucho aplomo a la sociedad internacional, dentro del criterio de que el país tiene que marchar con mano muy fuerte y las mujeres son la mitad de la humanidad a quienes hay que darles todos los derechos, como ocurre recientemente en lo que pasó en España en el fútbol femenino, donde España ganó el Mundial y se ha opacado por una actitud machista de alguien frente a una de las jugadoras. Hoy en día las mujeres reivindican, y en la política también. Este es el caso mexicano. La senadora derechista Xochitl Gálvez será candidata única de la oposición en las elecciones presidenciales en México en 2024. Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. De esta manera, Moreno anunció que su partido se desistía a favor de Gálvez. La coalición opositora está integrada por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el PAN, Partido Acción Nacional, y el PRD, Partido de la Revolución Democrática. Más temprano, el Frente Opositor informó que Gálvez, apoyada por el PAN, encabezaba los sondeos para definir la candidatura presidencial frente a la senadora Beatriz Paredes del PRI. Las dirigencias del PAN y el PRD habían manifestado públicamente su respaldo a Gálvez como la candidata del Frente y pedían que Paredes declinara en su favor. La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez. De ascendencia indígena otomí y de origen popular, Gálvez es símbolo de una oposición que estaba debilitada y dividida. Se ha convertido en blanco de ataques del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador desde el lanzamiento de su candidatura en junio.
La política de 60 años tiene altas probabilidades de medirse en la contienda de 2024 con Claudia Sheinbaum, favorita en los sondeos del oficialismo, quien aún debe ganar la candidatura de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con el excanciller Marcelo Ebrard como principal competidor. Ambos buscan capitalizar la herencia política de López Obrador con cerca de 60% de aprobación tras casi 5 años de mandato e impedido a reelegirse. El resultado se dará a conocer el 6 de septiembre. De ser Sheinbaum la candidata del oficialismo, sería un escenario inédito en la historia de México, con 2 mujeres como las principales opciones en la boleta electoral. Precisamente la señora Sheinbaum es de origen judío, una universitaria, que es la candidata de la izquierda, mientras que la derecha, que es conservadora, tiene a una indígena como candidata en esta situación, que es muy interesante porque se van a medir 2 mujeres en representación, viéndolo más didácticamente como en Venezuela. Ahí se pusieron de acuerdo el PRI y el PAN, que eran como Acción Democrática de Copey, frente a la izquierda, que es la de López Obrador. Y lograron un solo candidato toda la oposición. Es una elección para América Latina donde se pueden poner de acuerdo los partidos para presentar un solo candidato frente a un candidato también del gobierno. Y naturalmente es el juego de la democracia. Veremos qué pasa en México. Es muy interesante tenerlo muy cerca de nosotros. Vamos a ir al corte y seguimos para comentar estos hechos con analistas internacionales en las entrevistas que siempre hacemos a esta hora.